Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Le quería pedir permiso para esta clase. Voy a estar atento, pero no voy a poder participar porque estoy en el seguro y me estoy haciendo operar. Ya, bueno, ¿cuál es su nombre? Ahora voy a tomar en cuenta. Brian Díaz Tacuri. Porque les dejé una tarea, ¿no? Eso vamos, más ratito vamos a ver. Sí, sí, Lice, por ese motivo le estaba comunicando, Lice. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces, a ver, comenzaremos la clase. La plataforma ya está habilitado, ¿no? Lamentablemente no pude habilitarlo antes. Hoy día recién habilité. Pero ya están varias cositas de las que nos interesa. ¿No? Aquí hay algunas referencias de algunos libros que pueden tratar de buscarlos. En general, todo lo que diga contabilidad intermedia, cualquier libro que tengamos con contabilidad intermedia nos sirve, pero de preferencia que sea de autor nacional. Ya son autores nacionales. Sirven los libros de autores internacionales de México, Perú, como referencia, no tanto como habría que ver, ¿no? Porque es que tienen, como cada país tiene diferente normativa, entonces cambian algunas cosas y es mejor tener en cuenta cómo se estructura dentro de nuestro país, ¿ya? Bueno, aquí en el contenido temático tienen lo que significan los temas y más o menos los puntos que vamos a ir viendo, ¿ya? Luego en archivos de interés, igual algunos archivos que se pueden encontrar en internet, que los he bajado. Hola, alguien nos está hackeando. Alguien está con micrófono. Que me oyen. No nos muestra el listado, eso no es realidad. Cancelar. Directamente me está mostrando el primer archivo, no está bien configurado. A ver. Bueno, ahí en esa pestaña puse algunos archivos que tengo de referencia. Notificación. Bueno, no tengo una opción para que les muestre todo. Mañana se los voy a cargar a otro tipo de elemento, porque por lo visto con este elemento con el que está, no me muestra todo, solo se entra uno de los libros.
Bueno, como les decía, hay varios libros que hablan de contabilidad intermedia, pero que son de otro país. A ver, por ejemplo, vamos a revisar. Este Jaime Romero, por ejemplo, es de México. Entonces, si vemos el contenido, puede variar, ¿no? Es que depende de país a país. Aquí ya directamente empieza con los inventarios, eh, conciertos de conocimientos contables, utilizando la NIF 6, porque hemos estado hablando, ¿no? Las normas internacionales, presentación y relevancia de la información financiera. Bueno, entonces este libro sirve para tener algunas referencias, pero está más orientado a las normas que utilizan en el país de México, ¿no? Y cómo las utilizan. A ver otro. Figueroa. Aquí este libro empieza por tipos de empresas, la legislación comercial. Este igual no es de Bolivia, este de dónde es. Ya está tal, UNED. Igual debe ser de México, de algún país así. Bueno, tiene una estructura igual después donde va a hacer análisis de, por ejemplo, las cuentas de patrimonio, la presentación de estados financieros, que nosotros vamos a ver igual, propiedad, planta y equipo, que son el activo fijo, que nosotros igual vemos, ¿no? Y hay varios otras cuentas igual que van analizando, pasivo a largo plazo. Entonces hay algunos aspectos que sí nos va a ayudar. En algún momento no está malo diferenciar y verlo. Lamentablemente de Bolivia no hay muchos libros que estén así digitales. Bueno, en realidad no debería haber ningún libro en este formato digital porque está contra la piratería, ¿no? Y estos libros están protegidos por toda la normativa que existe, pero bueno, mientras nadie se entere, podemos usarlos. Tenemos este de contabilidad intermedia. Este sí es de autores bolivianos, José Javier Aramayo Condori. Pero no está completo esta versión. Igual la parte digital solo está hasta... Vamos a ver, está trancado. Está hasta el estudio de cuentas del exigible. Ya por lo menos nos va a servir un buen avance. Ya este libro pueden agregar algunos ejercicios o teoría para entender, también sirve de mucho. Este libro nos va a servir mucho para que vayamos haciendo el avance. Otro libro que nos sirve de mucho para hacer el avance, que no lo tengo en físico o en digital, porque no, como les digo, no es ilegal piratear. Pero bueno, cuando hay algo, es este de Juan Funes Orellana. Ese lo tengo yo, bueno, yo lo tengo en libro. Entonces sería bueno si pueden encontrar, aunque sea fotocopias o se pueden prestar de alguien, no siempre de ese autor, ¿no? Pero como referencia, digamos, de cualquier otro autor boliviano igual, que sea lo más moderno posible. Porque, bueno, obviamente tienen libros estos autores desde que dan, digamos, cátedra, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Entonces, el tener un libro de hace 10 años ya es un poco desactualizado, porque como hemos visto en el tema del marco normativo, van cambiando las normas, ¿no? Entonces van modificando, entonces puede que en un libro
leamos algo y de repente ya esté desactualizado y nosotros nos estemos basando en ello, entonces nos va a complicar, ¿no? Nos va a complicar el poder realizar el ejercicio de la profesión. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a algunas referencias. Hay algunas más, ¿no? Que les he puesto ahí en la plataforma. De otras cosas. Las normas de contabilidad, por ejemplo, es un resumen. Aquí hay igual las normas internacionales. En inglés se llaman IFRS, ya las normas internacionales. De bolsillo dice igual, es un resumen. Bueno, y que como todos tenemos acceso a Internet, en Internet está ahí podemos encontrar cualquier cosa, ¿no? Que vayamos a desglosar dentro de la materia. Entonces, por el tema de bibliografía, del tener herramientas y más información, creo que no debería ya haber problema. Eso ya va a depender de cada uno. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, nos habíamos quedado aquí, ¿no? En las normas de contabilidad. Bueno, hemos visto que es como si fueran tres grupos. Las normas de contabilidad dentro del territorio nacional, las cuales mediante una resolución del Consejo Técnico Nacional de Auditoría están vigentes en nuestro país, ¿no? Esta resolución, la resolución tantos. Igual, ¿no? Aunque no está ahí, digamos, en la plataforma, ustedes agarran esto y ponen en internet y pueden bajar, ¿no? Porque esa es información pública que no está restringido a nada. Por ejemplo, aquí está esa resolución en la cual establece que se establecen 14 normas de contabilidad para el territorio nacional y además se adhieren a las normas internacionales, ¿no? Como las NIC y las NIF. ¿No? Entonces, encontrar ahora la información es fácil, entonces no hay donde perderse, que ya tendrían que ser muy chalecos para decirme, no encuentro esto, no encuentro esto. Ustedes ya son capísimos para entrar a Facebook, a Twitter, esas cosas, entonces igual tienen que poner el mismo entusiasmo para entrar y buscar información en Internet. Bueno, entonces tenemos estas normas, ¿no? Las 14 que establece el Consejo Técnico Nacional de Auditoría. Y dentro de esa resolución nos adherimos a las normas internacionales de información financiera, que estas están divididas igual en dos grupos. Uno, las que se denominan como NIF, que tienen ahí igual sus títulos, y otras que se denominan como NIC, que eran las antiguas, que digamos, como que eran, hemos dicho, el antepasado de las NIF. Algunas se han mantenido y otras ya no se utilizan, no han sido reemplazadas por NIF. Las que están mantenidas son las que podemos tener en este listado. Y por ejemplo, saltan, ¿no? Los números 2 al 7 directo. Eso es porque el 3, el 4, el 5 y el 6 seguramente han sido reemplazadas por alguna NIF o ya no tienen uso, entonces las han eliminado, ¿no? Por eso es que hay saltos en cuanto a la numeración de normas en algunos casos. Ya entonces tenemos esos tres grupitos. Y les había dejado la tarea de la norma contable 1, teníamos que ver. Bueno, ahorita voy a darles una breve exposición y después les digo cómo hacemos con las personas que les he dejado la tarea. Bueno, a ver, entonces, a ver. La norma contable 1, principios de contabilidad generalmente aceptados. Igual, ¿no? Es un texto que ustedes pueden buscar en internet y lo tienen, lo bajan. Norma contable 1, Bolivia. Normas de contabilidad, la número 1. Por ejemplo, si entro a este enlace, aquí está. Esta es la norma. Entonces, esto es algo que ha hecho el Consejo Nacional Técnico, ¿no? Es de libre acceso, igual está ahí en internet. Bueno, en las diapositivas yo tengo un breve resumen, ¿no?
Entonces, a ver, la expresión principios y normas posee en contabilidad un significado específico y convencional, cuya existencia conceptual se refiere concretamente a aquel conjunto de conceptos básicos y reglas presupuestadas que condicionan la validez técnica del proceso contable y su expresión final traducida en el estado financiero. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que en vista de que no todo está escrito en piedra, es necesario que haya un ente el cual exprese ciertos principios y normas que se llaman, ¿no? ¿Para qué? Para que la actividad, en este caso contable, se exija como principios básicos sobre estos, ¿no? Y no haga cada quien como le dé o como él piensa que debe hacerse. Ya entonces los principios y normas nos ayudan a eso, ¿no? A que todos los contadores hablen un idioma por lo menos parecido, lo más cercano entre ellos, que uno no hable una cosa y otro hable otra cosa, ¿no? Entonces nos norma. Bueno, entonces dice que de este conjunto de conceptos básicos y reglas presupuestadas cabe distinguir los siguientes en orden a su graduación de lo general a lo particular. Entonces, lo que nos está diciendo es que se han agrupado para esta concepción dentro de tres grupos que tienen jerarquía. Ya, entonces aquí el A, el principio fundamental o postulado básico, este es el de más alta jerarquía. Este es el principio, podemos decir, la mamá de los pollitos. Este es el de más alto rango. Este es el principio que rige todo prácticamente. El Dios de los principios en contabilidad. Luego vienen los principios generales, dice. Igual que son, como el nombre aquí dice, ¿no? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces son principios generales que la mayoría, si no es que el 100% de contadores acepta como principios de normas básicas que deben ser aplicados. ¿Ya? Y dice que están constituidos por conceptos básicos que hacen a la estructura general del estado financiero. Y eso es lo que yo les había pedido la anterior clase, que bueno, les he puesto por principios, ¿no? Son varios, tenemos desde el A hasta el M. Bueno, entonces ahorita van a desglosar ustedes eso. L hasta el M, ¿no? Cada uno expresa algo que dentro de la actividad debe ser seguida con cierta rigurosidad. Y tenemos normas particulares. Bueno, estos ya son un montón, las normas particulares, ¿no? Que dice que son constituidas por reglas que hacen o se refieren a cada uno de los aspectos particulares que conforman dichos estados. Es conveniente destacar que estas normas particulares constituyen solo una guía de acción. O sea, digamos que al decir que solo son una guía de acción, significa que no son tan rigurosos como debemos ser con los principios generales o con el principio fundamental, pero que sí hay que tomarlos en cuenta, ¿no? En el desarrollo de la actividad. En la práctica se presentan casos en que situaciones similares son tratadas contablemente en forma distinta en distintas haciendas, obedeciendo esas diferencias en muchos casos a prácticas normales de la actividad. Entonces, lo que nos dice es que en algunos casos, dos contadores pueden hacer algo similar, pero de diferente manera, ¿no? En este caso, si eso no contraviene ningún principio general y menos el principio fundamental, entonces puede ser que esté bien si está regulado dentro de principios particulares. Y entonces los principios particulares van a ser un montón, eh, van a ser un listado enorme, digamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta, pero viendo que estos no contravengan los principios generales. ¿Ya? Estos son los importantes. Bueno, este es el más importante, hemos dicho, ¿no? El principio fundamental o postulado básico. Pero este es solo uno. Ahorita voy a explicarles y vamos a ver cuál es. Los principios generales, hemos visto, son de la A a la M. Entonces son unos cuantos y estos no cambian. Van a cambiar en algún momento tal vez con algún nuevo, si es que el Consejo Técnico saca algún nuevo documento, ¿no? De principios de contabilidad. Puede poner algún principio como general o puede quitar. Eso, bueno, es dependiendo de un estudio técnico. Ya. No tengo no tengo mi diapositiva del principio fundamental.
Bueno, a ver, sacaremos del texto directo. Ya, ¿cuál es el principio fundamental o postulado básico? Nos dice, la equidad es el principio fundamental. Ya, este es el principio fundamental, la equidad. Y entonces, ¿cómo se enuncia? La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada. Bueno, este concepto no podemos cambiarlo ni agarrar de alguna otra referencia. Es el concepto que nos está dando la norma contable 1 dentro del territorio boliviano. Entonces, para la norma contable 1 dentro de nuestro territorio, dice que la equidad es el principio fundamental. Ya es la mamá de los pollitos. A partir de aquí, el resto de principios nacen. A partir de aquí, cualquier otro principio que tengamos hacia abajo, porque esto es jerarquía, hemos dicho, ¿no? El principio fundamental está en la jerarquía más alta. Sí o sí debe cumplir, cualquier actividad contable debe cumplir este principio fundamental. Y está conceptualizado, según nos dice, porque hay intereses opuestos, los cuales tienen que ver que hay esa equidad, ese equilibrio. ¿No? El equilibrio lo podemos representar como esa balanza, donde hay una señora, eso, ¿no? Una balanza, esto es equilibrio, ¿no? Que ambas partes tengan la equidad. Entonces, eso es la equidad. Ya, entonces, el uso de los datos contables pueden encontrarse entre el hecho de intereses particulares, ¿no es cierto? Siempre en cualquier transacción o cualquier hecho contable, vamos a ver que por lo menos intervienen dos partes. Entonces, una parte tiene un interés sobre esa transacción y la otra parte tiene otro interés sobre la misma transacción. Por ejemplo, una transacción de préstamo. Si yo presto dinero a mi amigo, yo estoy interesado en que él me devuelva en algún momento ese dinero, ¿no? Y mi amigo está interesado en que yo le preste este dinero a cuenta de que en algún momento él me va a pagar. Entonces ahí hay intereses. Mi interés particular sería que él me devuelva en algún momento, obviamente tiene que ser dentro de un tiempo estipulado, ¿no? No que lo preste y ya listo, se va el dinero. Y él, su interés es en ese momento que le preste, pero con la responsabilidad de que en algún momento tiene que devolverme, digamos, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, no sé, dependiendo de las condiciones. Entonces, ven, ahí hay interés, ¿no es cierto? La contabilidad lo que tiene que reflejar es el interés de ambos de manera equitativa, no el interés solamente de uno a contraposición del otro. Por ejemplo, si yo le he prestado 100 bolivianos, la persona que le he prestado tiene que devolverme esos 100, ¿no? Yo no podría contablemente decir que le he prestado 110 cuando él solo ha recibido 100. Ahí habría un desequilibrio. Por eso es que cuando hacemos asientos, por ejemplo, contables,
siempre está, siempre tiene que estar todo lo que está en el debe. La suma de esto tiene que ser igual a la suma del haber, ¿no? Porque esto es lo que representa esos intereses. Entonces, la equidad, lo que nos dice esto, tiene que ser igualito. La suma de este lado, Exacto. ¿cómo? Licenciado, iba a ese punto. En el balance inicial en contabilidad uno nos enseña, ¿no es cierto?, a que esas dos cantidades tienen que ser iguales. De ahí es donde relacionaría más el tema de la ley fundamental de equidad, de donde nacerían las otras. ¿Es así? Y básicamente eso, dentro del buró, no sé si aplicaría a todo lo que se hace, el balance inicial, de pronto después está la última parte que es sumas y saldos, puede ser, es la última planilla en Ajá. la que... Entonces, todo lo que es comprobantes diarios, en todo se aplicaría esta ley, ¿no? O sea, sí Por o sí eso. tiene que, el Ajá. debe y el haber al final tienen que coincidir. Exacto. Incluso, sí, ¿no es cierto? Es a eso que se referiría. Claro. En este caso, por ejemplo, en el asiento vemos los intereses entre el debe y el haber, ¿no? El debe tiene sus asientos, el haber va a tener sus asientos y en ambos tenemos que sumar. En el caso, por ejemplo, del balance, tenemos una ecuación fundamental que deriva de eso. Por eso es el principio fundamental, porque a partir de esto derivan todo la actividad contable. Entonces, en el balance, por ejemplo, lo que tenemos es esta ecuación fundamental. Y esto por eso es que igual tiene que estar en equilibrio. El activo, que digamos sería lo que está en el debe, tiene que ser igual al pasivo más el capital, que es lo que está en el haber, ¿no? Entonces, por eso ahí también tenemos esta nueva consecuencia matemática de lo que estamos hablando de la equidad. ¿Ya? Y en varios aspectos, como usted dice, en varios documentos que nosotros vamos haciendo, siempre buscamos esto, que se cumpla este principio fundamental. Sí, Si no esto llega a cumplirse, si las cantidades van, que varían, ¿no? En un momento hasta por centavos, entonces no se estaría cumpliendo la ley en su totalidad. claro, si es que tenemos en algún momento dentro de un asiento, dentro de un balance o algún otro documento contable que tenga que cumplir la equidad, no se está cumpliendo, entonces es que algo hemos hecho mal. Por más que sea, digamos, centavos de aquí, por ejemplo, si hago no se hubiera hecho alguna Centavitos. transacción y bueno, lo máximo que puedo llegar en centavos es a cero, o sea, hasta el segundo centavo, ¿no es cierto? Hasta la Sí. segunda unidad de centavos. Por ejemplo, si Mm. tengo aquí esto, no puedo ocultarlo. Tengo que buscar sí o sí dónde está ese 0,2. Y ese es un trabajo a veces que puede ser minucioso porque cuando uno hace documentos finales, tiene 1 millón de transacciones en el año. Y en alguno de esos puede ser que por redondeo o por haber typeado mal, no nos cuadre. Y hay que buscar en algunos casos uno por uno, así. O sea, esa es otra vida también, el tratar de encontrar cuando tenemos un documento final grande, En dónde alguna está la ocasión, diferencia. perdón, licenciado, también cuando llevaba contabilidad, uno salen así los centavos que no son iguales, pero no varía mucho, se acercan. Yo escuché algo así, como que cuando ya está cerca, ¿no? Si digamos el otro es 1000,01 y Eh, 0,2, es que están cerca y se puede considerar ya la equidad, que es hilar bien fino, ¿no? Pero como usted dice, tendría que ser lo ideal así, 0,0, ¿no? claro, no, hay por eso documentos en los que sí o sí hay que encontrar. Yo, por ejemplo, en muchos trabajos en los que he estado, el contador se pasaba hasta días buscando alguna diferencia. Y así, ni siquiera digamos, de 10 centavos, sino 0,8, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún lado tenía que estar algo mal. En algunos casos sí, por ejemplo, en inventarios, cuando hay cambio de divisa, ahí se puede ver el redondeo, digamos, ¿no? Pero eso también tiene su manejo de ajuste. Ah, ya. Lo que sí quisiera sugerir, si me permite, he hecho un buró así en base a un documento de un curso que he hecho de contabilidad básica en 2 días. Y se trata de una empresa comercial que vende bicicletas. Y me gustaría compartirlo en clase para poder un poco analizar también este principio fundamental, ¿no? Para ver, porque sé que no es perfecto el trabajo. Es más, los estados financieros ya no los hice porque ya no me perdí, ya no podía terminar.
pero tal vez se puede ver. Veo ahora algunos asientos que no dan equidad. Les decía, el principio fundamental que tenemos ahí en lo que nos dice el CETENAC, la norma contable 1, ¿no? La equidad entre intereses opuestos, la cual nos genera diferentes consecuencias dentro de la contabilidad que nos ayudan a entender el por qué tiene que estar todo igualado, ¿no? Los activos tienen que ser igual a los pasivos más patrimonios, u otra consecuencia es que no hay deudor sin acreedor, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en los asientos cuando tenemos igualados el debe y el haber. Bueno, entonces ese es el principio fundamental y algunas de sus consecuencias. Ahora, los principios generales. Esos los habíamos designado, ¿no? 3 personas ente, 3 personas, bienes económicos, todo así. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, en aula hubiera sido más fácil agarrar las 3 personas que tenían esto, digamos, este otro, y bueno, tratar de compartir la idea. Lo que vamos a hacer es escriban lo que han entendido, o si ya lo tienen escrito, mándenme ahorita habilito aquí, a la plataforma. Ah, aquí. No, no les va a quitar estos puntos, ¿no? No es para puntuales, algo así. Es porque quiero, como les digo, hubiera sido más fácil en aula si hubiéramos visto, les decía, ¿no? ¿Quién les tocó 3 entes? A ver, dígame qué es esto, así. Para tratar de interactuar un poco. Pero a ver, aquí vamos a poner entonces principios generales. Ya. Ya. Solamente envíenme si es que les dije que leyeran esto y ustedes traten de explicar en sus palabras qué entienden, ¿no? De eso, de lo que es ente, de lo que tenemos en los principios, de lo que es bienes económicos, moneda de cuenta. Entonces, mándeme eso y yo voy a ir leyendo. Tienen unos 5 minutos, ¿está bien? Hola. Sí, licenciado. Disculpe, licenciado, no lo entendí bien, o sea, quiero que le enviemos por la plataforma. Sí, sí, aquí pueden cargar una foto igual, ¿no? Ah, ya, ya. Si lo tienen escrito a mano, no pasa nada. Me envían y yo leo nomás. O si tienen, están en alguna computadora, lo pueden hacer en Word y lo suben. Si fuera tomado como ejemplo, o sea, yo tomo como un ejemplo y para explicar igual puede ser, ¿verdad? Sí, sí, lo que tengan, cualquier herramienta que tengan. Ya. A ver, entonces ahorita estamos 7. Ah, se va a cortar la conexión. 7 minutos más ahí. Bueno, entonces estén subiendo eso. Lo voy a cortar un rato de, de 7 minutos. Vuelvo a conectarme, ¿ya? Les envío otro enlace. A ver. Está de Janco, Pascual.
No está. No hay, ni modo, falta. Diego Kelvin, Aquisalet. Hola, no hay. No hay. Kevin Alvin Cabrera. Lice, presente, buenas noches. ¿Me envió? Sí, enviado, licenciado. Ya, a ver, vamos a ver qué nos dice el compañero. Alvin Cabrera, a ver, ente. Entre los estados financieros refieren a un ente. Oye, pero usted me lo ha copiado nomás, lo que vi. Los estados financieros se refieren a un ente donde el propietario es considerado un tercero. Es decir, que el dueño que puso el dinero ya no es el centro de la empresa, ya que el dinero está distribuido por toda la empresa en distintas áreas. Por eso el propietario es considerado como un tercero. Ah, no. Esto escribió, ¿no? Pero, a ver, ¿me explica un poco? Licenciado, la primera parte nomás le he copiado porque para que más o menos se vea la parte donde los estados financieros se refiere siempre a un ente, pues. Entonces, el propietario, el dueño de la empresa, ya no va a ser el principal de la empresa, el centro de la empresa. Y es por eso que se le considera un tercero. Y a la empresa, su dinero, el propietario, va a estar distribuido en todas las distintas áreas de la empresa. Ya. Bueno, el ente es un concepto Algo así. abstracto, ¿no? Usted está queriendo hacer hincapié de que, digamos, el dueño deja de ser el actor principal y se convierte el actor principal el ente, ¿no? Donde el dueño pone su dinero, digamos, su inversión, o que puede tener varios dueños, ¿no? ¿Sí? Algo así. Sí, le hice algo así. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos en este librito que les pasé, Contabilidad Intermedia INCOS, dice. Aquí nos pone igual un ejemplo, ente, ¿no? Analizamos la situación de una persona, dice el señor Julián Domínguez Chavazí. ¿Qué sería lo que usted menciona, el dueño? Digamos, que conforma dos empresas. O sea, esas dos empresas que va a conformar este señor, dice, van a ser dos entes diferentes, ¿no? Uno nos dice que el ente uno se llama empresa El Carpintero, que es una empresa unipersonal, o sea, él es dueño completamente de esa empresa. Y también, pero va a ser socio en otra empresa, el ente 2, en Uyuni SRL. Entonces, el ente que podríamos denominar empresa, digamos, como aquí más o menos trata de ejemplificar, ¿no? Es el concepto abstracto donde esta persona está poniendo sus recursos. En este caso, el ente 1, el carpintero, es una empresa unipersonal, ¿no? Entonces, prácticamente es el dueño de esa empresa. Hola. Bueno, y tenemos otro ente, el ente 2, donde hay varias personas, no solo el señor Julián, hay otros socios más, pero entre los tres están poniendo sus recursos dentro de este ente, ¿no? Dentro de este ente. Entonces, el principio básico en el inciso A o el principio básico 1 nos habla eso del ente, ¿ya?
Bueno, en palabras técnicas nos dice los estados financieros reflejan los recursos que va poniendo las personas y que va adquiriendo la empresa, ¿no? Se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona, ya que una misma persona puede producir ciertos estados financieros en varios entes o empresas de su propiedad. Ya, Licenciado, tengo una consulta. En la segunda representación del ente, sí, en la que se adjudican, digamos, socios, por así decirlo, se denominaría la figura de una SRL, ¿verdad? Y arriba sería unipersonal. sí, La diferencia es que en el primer ente el dueño total es la persona adjudicada a la primera empresa y en la otra son bienes ya, o sea, por decir, el socio ya, uno que es Javier Vázquez Soto de pronto pone lo que es Puebles y Enseres, Edwin Moreira Morales colocaría todo lo que es equipo de computación. Y al hacer un balance inicial se tiene que contar todo unificado, ¿no? O claro. sea, como de una sola. Ajá. En realidad pueden poner cualquier tipo de bien que ellos tengan, ¿no? Bien particular hacia la empresa. Como usted dice, por ejemplo, el primero puede poner muebles, el segundo puede poner equipos de computación, o podrían poner también muebles y dinero en efectivo. La otra señora puede poner equipos de computación, no sé, una máquina, un auto, así. Tal vez el señor Julián Domínguez pone dinero, alguna cuenta, dinero en alguna cuenta de banco, así, ¿no? Entonces, eso ya es una formación societaria en el cual cada uno aporta un monto. Y al final todos Y estos van al patrimonio, ¿no? En el patrimonio vamos a reflejar, digamos, socio 1, socio 2, socio 3, así. ¿cómo se marca la utilidad entre estos socios? O sea, de un principio a común acuerdo entre ellos o legalmente, digamos, corresponde de acuerdo a lo que cada quien pone. Claro, De pronto, al final, cuando se hace ya el ejercicio de cierre de gestión y todo eso, hay formas de distribución, ¿no? Distribución de las utilidades. Puede ser, digamos, por el porcentaje de aporte que tiene cada uno, o puede ser por un acuerdo interno entre ellos. Entonces, eso vamos a ver en la parte que nos corresponde al análisis de las cuentas de patrimonio. Vamos a ver ya. la distribución de utilidades, Y cómo la funciona. figura licenciado de lo que viene a ser después es la sociedad anónima, ¿no? Donde imagino que son grandes capitales y grandes accionistas los que forman parte del ente. Claro, Sería como un siguiente nivel. Así entiendo yo. sí, eso pues depende de la formación societaria. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo nos dice una SRL, que es una forma en la cual, por ejemplo, esta persona pone sus bienes en efectivo o algo así, y no Ah, hay ya. emisión de acciones. En cambio, en una sociedad anónima, que sí son empresas de tamaño mayor, digamos, ahí lo que se hace es que la empresa emite acciones, ¿no? Y en base a esas acciones hay personas interesadas, ya sean naturales o jurídicas, que van a comprar esas acciones. Pero sí, obviamente es un poco más complicada su estructura societaria, porque son empresas mucho más grandes, ¿no? Gracias, licenciado. Mm. ¿Ya? Entonces, como vemos, es un concepto abstracto, ¿no? El del ente. El del ente es separar de las personas, ya sean naturales o jurídicas. Bueno, a ver, pasemos al siguiente. ¿Quiénes estaban como compañeros por aquí? Magali Calizaya, ¿está? Presente, licenciado. ¿Me envió? Sí, Jimena Calizaya, ¿está? Presente, licenciado. ¿Me envió? Sí, licenciado. Y Milagros Cárdenas, ¿está? buenas noches, licenciado. Sí, presente aquí. Ya, ¿envió? Igual. Sí, Ya, a ver, entonces veamos. Bienes económicos. económico será, dice. Ay, me confundí. ¿Qué dice? Creo que generales lo he hecho. Claro, dentro de generales. Ya, bueno, Sí, a ver, pienso generales. igual leo. Licenciado, perdón, disculpe. ¿Este libro que nos está enseñando es el de Javier Romero, el que ha puesto en la plataforma? No, dice Incos, dice, no sé qué dice. A ver. Ah, es otro. Este también nos va a pasar, ¿verdad? El que nos está Está ahí, mostrando. está ahí.
Solo que, Ah, ya. como les digo, ahorita no, si tratan de ingresar, solo les muestra uno, ¿no? Directo ya, les gracias. lleva a un libro. Mañana se los voy a poner en un lugar donde puedan o estén separados. Dice así, CUF, PDF.net, contabilidad intermedia, Incus PDF, dice. Ya. A ver, ¿qué estamos revisando? Jimena Calizaya, Magali Calizaya, ¿no? Aquí está. A ver, ¿qué dice una de las compañeras? Bienes económicos. Son bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico de la empresa. Materiales son tangibles. Inmateriales son intangibles. Ejemplo, máquinas de la empresa. Ejemplo, máquinas, marca, como ser Adidas. El nombre, ¿no? El nombre de la marca. Adidas. Ya. Bienes económicos. Se refiere a los bienes económicos, materiales y inmateriales que poseen valor económico. Tipos de bienes, según su carácter. Según su carácter, libres económicos, según su naturaleza, de capital, consumo, intermedios, finales, privados, públicos. Y aquí la compañera más o menos nos dice lo mismo, ¿no? Que la anterior compañera, solo que nos desglosa un poco más los tipos de bienes o las clasificaciones que pueden haber. Está bien, dependiendo de las diferentes bibliografías vamos a encontrar igual diferentes tipos de clasificaciones que pueden ser no solo una o dos, ¿no? Pueden ser varias. Otros lo hacen más directo y solo nos clasifican en dos, digamos. Pero bueno, sean conjuntos. Son conjuntos de reglas y normas que sirven de guía contable para la medición del patrimonio de una empresa. Es la compañía que me dijo que solo hizo de los principios generales, ¿no? Ya. Bueno, en realidad lo que tenía que leer es el que dice bienes económicos, ¿no? Lo que les había distribuido. Pero bueno, sirve. Sirve por lo menos que esté en clase y que participe. Bueno, entonces, a ver, veamos qué nos dice técnicamente el B, bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales, que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. ¿No? Entonces, lo que conocemos, ¿no? De los bienes materiales e inmateriales. Dice que todo eso conforman los bienes económicos que en algún momento se exponen en los estados financieros. Entonces, los bienes económicos y materiales vienen a ser, ¿no? Todo lo que nuestros sentidos, en teoría tenemos 5 sentidos, ¿no? Todo lo que nuestros 5 sentidos perciben. Sobre todo el sentido del tacto, ¿no? De la vista. Como aquí tenemos, ¿no? El dinero, las propiedades, los vehículos, los muebles, todo eso. Bueno, y los intangibles o los inmateriales, como dice que aquí no hay un ejemplo en esta tablita. Como la compañera dice, la marca, por ejemplo, ¿no? Marca Adidas nos ejemplificó. Entonces, sí, está bien, eso es un bien intangible, inmaterial, que tiene su valor, ¿no? Ahora las marcas, sobre todo, es lo que más valen, ¿no? En una empresa. Coca-Cola, por ejemplo, su nombre, nomás cuánto valdrá. Pregunta. En el caso de una franquicia, por ejemplo, ahí se estaría entendiendo como la marca, el nombre, ¿qué se compra? ¿Qué es la franquicia? Por ejemplo, Claro. McDonald's. Es eso, ¿Qué es? la franquicia es el derecho de utilizar el nombre, ¿no? Y generalmente es evaluada por mucho, ¿no? Si es que uno quiere, por ejemplo, abrir una sucursal. Claro. Son, por eso estos nombres, por ejemplo, Coca-Cola, si decimos, o franquicias internacionales tienen un nombre pesado, ¿no? Claro. Solo por llevar el nombre. Por ejemplo, en Venezuela hay
En Venezuela, por ejemplo, no hay el Starbucks. Y hay alguien que ha agarrado y le ha puesto el nombre. Y hasta en los Pero periódicos. legalmente no estaría, digamos, Claro, con los legalmente derechos. no podría, pues, sino que cualquier Ah, momento llega a Starbucks y le hace juicio y le gana completamente. y le gana una millonada, ¿no? Ujú. Solo que creo que utiliza algún tipo de truquito para que no sea igualito, pero hasta el logo parece que le pusieron Ah, interesante. Starbucks fake que causa sensación. ¿Cuál es el monto que tendría que valer una franquicia? Le hago esta pregunta, licenciado, porque hace poco conversé con La Polonesa, que es una tienda de chompas Ah, aquí en La Paz, y bueno, ellos tenían la intención de amplificar sus sucursales por barrios un poco más alejados, ¿no? Como, qué sé yo, Villa Fátima o la Avenida Buenos Aires. Y a mí me interesó saber cuál era el monto, entonces solo como dato, 20.000 a 25.000 bolivianos en prendas surtidas ajá, como techo capital, pero nada más. Y ellos te ofrecen, por decirle, el letrero o de pronto los maniquíes de exposición. Entiendo que en este caso la franquicia sería algo, o sea, no se está comprando la franquicia, más yo entiendo así como que es una oferta más económica de lo que costaría, ¿no es cierto? Comprar claro, una es que en sucursal. realidad no es una, bueno, ese es más nacional, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ellos mismos para tener más entrada, tampoco estamos hablando de una empresa grande, internacional, ¿no? Ah, ya es Lo que por están eso que no haciendo, los... le pueden poner un valor simbólico, digamos, al nombre de la empresa, ¿no? A la franquicia. Entonces, digamos, te han dicho, compre tanto en material, que se va el Ujú. inventario, pero al mismo tiempo, por el uso del nombre, digamos, ellos pueden ponerle un valor simbólico. No necesariamente le están poniendo el valor de mercado real, porque el valor de Usted... mercado real ah, debe tener un valor de mercado real. yo lo vi comparado a otras posibilidades que estaba analizando, económico de cierta manera, porque el valor, digamos, que es agregado a la prenda es de 40 bolivianos, sea chica, grande, para varón, mujer, así. Ajá, Sin embargo, cuando tenía la intención de querer abrir hace unos años en Potosí, una heladería, que aquí en La Paz se llama Il Gelato, la señora me dijo que no, que el monto por el tema de muebles enseres y demás maquinaria era muy aparte, pero que el nombre mismo costaba, ¿no? claro. Ah, O sea, otro monto. Por eso es que desde ese momento, y usted me hace ver bien, o sea, como es una empresa nacional, no es de pronto de gran envergadura como para, y obviamente, pues justifica, ¿no? El precio. sí. Obviamente Ok. en ese otro caso, por ejemplo, en el gelato, ya le han hablado de una estructura inclusive comercial, de una imagen comercial, Claro, porque claro que sí. ellos tienen una forma de cómo tienen que ser los muebles, el color, todo eso, y eso es aparte, ¿no? Eso es otro costo. El nombre, por utilizar ese nombre, obviamente debe ser un monto bastante alto también, ¿no? En cambio, Ah, ya, la ya. polonesa no debe tener, digamos, esa política de imagen institucional, porque no le van a exigir, digamos, que tenga un ambiente de 20 metros cuadrados, de tal No, no, color, así, no. los muebles así, distribuidos así. En cambio, estos otros que exigen eso ya tienen todo una imagen Un esquema, corporativa. ¿no? Mm, Ah, ya, perfecto. entonces, sí, Esa era mi duda, porque yo decía, wow, qué ofertón, ¿no? Así lo veía. sí, pues, Y pues aún así digo, no sé si es una decisión un poco riesgosa o considerando su criterio, muy valioso, por cierto, le diría, si usted me puede decir que está bien ese monto para lo que piden. sí, me parece bastante, al menos si hay mercado, uno sabe que va a dotar la mercadería y que no Mm, le están exigiendo más que compre la mercadería que usted va a hacer dotar. Entonces, sí, es una buena propuesta para utilizar el nombre, ¿no? ah, ya, Porque ya, el tema del interesante. nombre, igual cualquiera puede poner como aquí, ¿no? Como en este caso en Venezuela, se han Mm, puesto Starbucks, pero si le cae Starbucks con un juicio por uso del nombre, pucha, claro. le saca una millonada, ¿no? Y es raro que todavía no les hayan puesto un juicio. Por ejemplo, este último igual, supuestamente Coca-Cola iba a poner juicio a una empresa embotelladora, creo. No, o sea, creo que quería hacer juicio por el uso del nombre de Coca, de la hoja. Ah, ya, ya, ya.
Ah, no, aquí está. La empresa nacional que busca vender Coca-Cola, una cerveza artesanal. No había otro casito donde Mm, la Coca-Cola quería hacer un juicio para que ya no se utilice el nombre de la hoja que nosotros llamamos coca como coca. mm, Algo así era una ay, ay, nota por ay. ahí. Bueno, no sé, tal vez Interesante. era un fake news, Podría ser, ¿no? pero es anecdótico, ¿no es cierto? O sea, las empresas grandes pueden hacer lo que quieran, digamos, ¿no? Con su... ¿Por qué las cadenas de empresas, por ejemplo, cafeterías, no logran ingresar a Potosí? Por decirle una cadena de un Starbucks, por ejemplo, no tenemos en La Paz, pero sí hay en Santa Cruz. Pero de pronto esta cafetería que es, no sé, pues como las del estilo, digamos, como la Terraza o la Alexander Coffee, no pueden abrir o típica en Potosí. ¿Por qué no también ingresan? ¿Cuál es la causal? Debe ser un tema más de mercado, ¿no? Porque ellos al ingresar un nombre a algún lugar esperan un rédito, ¿no? En base al tamaño de población también y a Su las costumbres que expectativa es tienen. más alta, entonces. Su Ajá. expectativa es más alta. Entonces, Ok. probablemente por el tamaño de población que tenemos, por las costumbres que tenemos, todo eso, entonces sea Claro. muy difícil el mantener, ¿no? Ah, ya. Una de ese tipo de sucursales. Como le digo, o sea, la imagen institucional de ese tipo de empresas grandecitas no solo Mm, tiene que ver con el nombre, ¿no? Sino tiene que ver con el ambiente, con la apariencia, con las claro. sillas, con la vestimenta, Y, todo, y ¿no? es conveniente que uno cuando abra, digamos, ya tenga una marca, la registre inmediatamente al SENAPI, al Servicio Nacional de Protección Intelectual, creo que es. En realidad Siento en que es aquí. Fundempresa, ¿no? La que protege es Fundempresa Ay, ay, de ay. las empresas. Claro, cuando uno crea Gracias. un nombre, debería estar registrado, ¿no? En Fundempresa, justamente para que no ocurra esto, ¿no? De que esté utilizando un nombre tal vez que ya esté registrado, entonces ahí Sí. también le pueden caer, ¿no? Uno a veces sin saber le pone un nombre, pero ya está registrado, digamos, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y ellos se dan cuenta, igual hacen valer su derecho, ¿no? Propietario del nombre. Ay, ya, licenciado. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces sí, como vemos los bienes económicos. A ver, vamos al siguiente. Ya. Soy la Chavazía, ¿está? Hola. No está, soy la Chavazía. Jorge Marengo Colque. Un poco. Jocelyn Colque. Presente. Jocelyn Colque me envió. Sí. Ya. Jocelyn Colque. Está Jocelyn. A ver, la moneda de cuenta es la que no se utiliza físicamente para el cambio, sino que se usa como valor o medida de referencia para otras monedas existentes. También el valor puede cambiar o variar dependiendo del lugar o país en el que se encuentre. En Bolivia se establece que para que podamos registrar los estados financieros se debe tener una moneda común. Eso quiere decir que es generalmente la moneda legal del país en que funciona el ente. Es decir, que una empresa en Bolivia que produzca materiales de construcción debe registrar sus actividades financieras en bolivianos. Bueno, completamente de acuerdo con la última parte, ¿no? Es decir, una empresa en Bolivia que produzca, ejemplo, ¿no? Que produzca materiales de producción, o cualquier empresa en Bolivia, debe registrar sus actividades financieras en bolivianos, ¿no? Aquí no sé por qué le puso la moneda de cuenta, es la que no se utiliza físicamente para el cambio. En realidad, Estaba investigando. Y eso me contó. en realidad es lo que se utiliza, ¿no? Para expresar
Sí, pero había otros que decían que no se podía utilizar y eso me confundió. ¿Yo? Vamos a ver qué nos dice técnicamente. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permite agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales, aplicando un precio a cada unidad. Bueno, este párrafo lo que nos dice básicamente es que tenemos diferentes bienes, ¿no es cierto? Como anteriormente nos dicen, bienes materiales e inmateriales de diferente naturaleza. Nosotros, para poder reflejar de una manera, digamos, más comparativa entre ellos, en los estados financieros, utilizamos este recurso, ¿no? Que es el elegir una moneda de cuenta. Y podemos, mediante esa moneda de cuenta, valorizar los elementos patrimoniales de cada uno de estos bienes económicos, aplicando un precio a cada unidad, ¿no? En otras palabras, todo tiene un valor económico. Y ese valor económico lo expresamos mediante una sola moneda, que se llama, en este caso, moneda de cuenta. ¿Ya? A ver, ¿qué más nos dice? Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país, dentro del cual funciona el ente, y en este caso el precio está dado en unidades de curso legal, ¿no? Como el ejemplo que nos ponía la compañera, que si tenemos una empresa que fabrica materiales de construcción, bueno, todos sus documentos financieros, todos los estados financieros tiene que expresar en la moneda de cuenta de nuestro país, que es el boliviano, ¿no? El peso boliviano. Entonces, según lo dispuesto por el Código de Comercio, además nos refiere el Código de Comercio, ¿no? Que sigue vigente. Idioma y moneda, los asientos contables deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. Sin embargo, para fines de orden interno podrá usarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera. O sea, según este artículo del Código de Comercio, debemos efectuar los asientos mediante el idioma castellano y expresarlo en la moneda nacional, ¿no? En pesos bolivianos. Pero si se requiere para uso interno desde dentro del ente o para cualquier otro tipo de cosa, por ejemplo, las empresas que son extranjeras, ¿no? Internamente, igual el contador podría hacerlo digamos, en dólares y podría hacer los estados y los asientos en inglés y eso reportar, ¿no? Pero eso es de manera interna, o sea, eso no le obliga dentro del territorio nacional. Lo que sí nos obliga dentro del territorio nacional es a llevar nuestros libros y todo eso en idioma castellano y expresarlos en boliviano. Es por eso que, por ejemplo, aquí abajito en este balance y en los documentos oficiales que manejamos contablemente, se pone, ¿no? Esto entre paréntesis, como aquí tenemos, expresado en bolivianos. Puede estar expresado en otra moneda para fines internos, igual habría que poner, ¿no? En realidad todo el formato vamos a ver que igual sale de una norma. No es que agarramos y solo a alguien se lo ocurrió así y a los demás les pareció bonito. Está en una norma este tipo de formatos, ¿no? Que tenemos. Bueno, a ver qué dice la última parte. En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituye un patrón estable de valor, en razón de las fluctuaciones que experimenta, no se altera la validez del principio que se sustenta, por cuanto es factible la concesión mediante la aplicación de los mecanismos apropiados de ajuste. Ya, esto nos dice en otros términos que si la moneda que estamos utilizando dentro del país no es estable, como por ejemplo en Venezuela, ¿no es cierto? O en Argentina, donde vemos que la fluctuación de su moneda es bastante alta, pierde valor cada día, ¿no? Que últimamente parece que ha estado más estable, pero hubo un tiempo, por ejemplo, en Venezuela que escuchábamos que costaba 10, mañana costaba 1000, y así, ¿no es cierto? Iba perdiendo valor su moneda. O como en la época del gobierno de la UDP en Bolivia, que ocurrió lo mismo, en la cual las fluctuaciones que experimentaba nuestra moneda eran bastante altas. En esos casos dicen, no
eso no afecta a la validez de este principio. Sí o sí tenemos que seguir utilizando la moneda de cuenta por más que no sea muy estable, porque hay mecanismos para realizar los ajustes pertinentes. Ya, eso dice esta última partecita. ¿Alguien? ¿Alguna duda? No, es por eso que todos nuestros documentos y entonces hacemos, ¿no? En boliviano y bueno, en español. Y aquí tenemos un último párrafo, a ver qué dice. Es prudente también mencionar que, por ejemplo, en la presentación de los estados financieros se utiliza la terminología expresado en bolivianos o expresado en dólares estadounidenses, ¿no? Lo que les decía, aquí abajito ponemos, ¿no? En qué moneda. Esto en razón de aclarar el tipo de moneda a la cual está expresada o el valor representado en un cierto tipo de moneda. Bueno, está claro eso, ¿no? A ver, nos vamos al siguiente. Empresa en marcha. ¿Quién será la empresa? Licenciado, nos queda ¿Sí? 4 minutos. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Nos queda 4 minutos de la reunión. Bueno, 3. Ya, yo creo que esta más alcanzamos. A ver, Brian Díaz, ¿está? Licenciado, el compañero le pidió permiso, estaba con médico o algo así, indicó que estaba en la caja. Permiso me pidió, ¿no? Sí, gracias. Jorge Encinas. ¿Dónde está Jorge? Nelly Flores. Presente, ingeniero. Ya. ¿Me enviaste? Sí, sí le envié. Vamos a ver, Nelly Flores. Nelly Flores. A ver, vamos a ver este. Igual hasta las 9:30 tenemos, ¿no? Ya. Principio de empresa en marcha. Este principio se aplica a todo organismo económico, como ser una empresa que además esté en funcionamiento y además piensa seguir funcionando. Bueno, ese principio sí es bastante sencillo, ¿no? No hay dónde perderse, hasta el mismo nombre nos dice marcha. ¿Qué significa? Que la empresa tiene que estar, ¿no? En funcionamiento y que además tiene que estar dentro de los planes que siguen en funcionamiento a corto o mediano plazo. No podemos hacer estados financieros o contabilidad de empresas que no van a estar en marcha o que no piensan aquí a corto plazo seguir en funcionamiento, ¿no? A ver, técnicamente, ¿qué nos dice? Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha o empresa que se encuentra en funcionamiento vigente. Considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. ¿No? O sea, en el tiempo, si vemos, dice que los estados financieros nos van a reflejar una empresa que está en funcionamiento, que estuvo en funcionamiento y que tiene en sus planes seguir en funcionamiento. ¿No? Es como cuando nosotros abrimos una empresa, por ejemplo, y el tema de impuestos, por ejemplo. Cada año hay que presentar, ¿no? El IUE, las que están inscritas dentro del sistema general. Entonces, cuando una empresa cierra por diferentes motivos, tiene que anunciar, ¿no? A impuestos nacionales que está cesando. Porque si no hace ese anuncio a impuestos nacionales, a la renta de la alcaldía también, porque si no hace ese anuncio, el supuesto es que la empresa sigue en marcha. Entonces, como la empresa sigue en marcha, siguen considerando que esa empresa debe pagar impuestos. Y a veces pasa, por ejemplo, eso ocurre mucho con la alcaldía. Hay personas que abren, ¿no? sus tiendas o cualquier otro tipo de negocio. En la alcaldía, bueno, van, abren, piden permiso, la alcaldía les dice un monto. Después, a los 2 años, digamos, cierran la empresa, pero no han avisado a la alcaldía que han cesado. Entonces, la alcaldía cada año sigue sumando el impuesto, A veces se dan cuenta después de 5 años con una deuda más o menos grande, ¿no? Porque no anunció que se cesó. Entonces, el supuesto para el cobro del impuesto, por ejemplo, es que la empresa sigue en marcha, debería seguir en marcha, ¿no? ¿Ya?
Bueno, ahorita se va a cortar, les enviaré el último enlace. Y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que por el contrario significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de costo como concepto básico de evaluación. Por otra parte, las fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta con su secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de determinados bienes no constituyen asimismo alteraciones al principio expresado, sino en sustancia constituyen meros ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos. Ya. Es, bueno, parece un chenco todo lo que dice aquí, ¿no? Pero no es tan complejo lo que dice. Lo que nos dice es que debemos tomar como criterio principal y básico de la evaluación el valor de costo o adquisición o producción, ¿no? O sea, si yo compro una tele en 1.500 bolivianos, ese es su costo, ¿no es cierto? Ese es el valor que tiene de la adquisición, ese producto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar en cuenta ese costo primario como el criterio principal y básico para expresarlo en los estados financieros, ¿no? O en los asientos. Pero ello dice que no significa que podamos, en algunas circunstancias especiales, utilizar otro tipo de criterios. Por ejemplo, cuando hagamos de cuenta la misma tele ha pasado 5 años y quiero vender esa tele. En base a las depreciaciones y otras cosas que hemos hecho, esa tele ya para mí ya vale cero, ¿no? Eso vamos a ver cuando veamos depreciaciones, cómo va perdiendo el valor los bienes de los activos fijos, por ejemplo. Pero puede ser que en ese momento esa tele con esas características similares en el mercado valga 500 bolivianos. Entonces yo podría agarrar el criterio de vender esa tele en base al valor del mercado, que en ese momento es 500 bolivianos. ¿Ya? Entonces ahí estoy aplicando otro criterio que no tiene que ver con el costo con el cual adquirí o se produjo ese televisor, sino que tiene que ver con el costo en ese momento del mercado. Entonces, es otro criterio. Entonces, en este principio nos habla de eso, ¿no? Que primero, sí debemos tomar como prioritario y básico la evaluación al costo de adquisición, pero en circunstancias especiales podemos utilizar otros criterios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice. Aquí, bueno, un poco se confundió la compañera porque, bueno, aquí dice también es aquel que no deben adoptar el criterio del costo del mercado, sino el costo de fabricación. Sí, obviamente, o sea, no tanto que no se debe adoptar. Se adopta en situaciones especiales, por ejemplo, el costo del mercado. Obviamente es prioritario adoptarlo en base al costo de fabricación. Pero hay circunstancias especiales en las cuales no tenemos ese costo o no tenemos ese costo de adquisición, en el cual se puede utilizar no necesariamente el de costo del mercado. Hay otros criterios también que se pueden utilizar. ¿Ya? Entonces eso a tener en cuenta. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Esto cuando ustedes vean, y creo que están llevando, ¿no? Paralelamente la materia de contabilidad de costos. Ahí Así es. van a encontrarle inclusive más sentido, porque ahí es donde se explota, ¿no? El tema de las valuaciones, cuando se habla de la materia prima, mano de obra, gastos indirectos, todo eso. Entonces, ahí siempre relacionen, ¿no? Lo que van aprendiendo todo eso con las normas, con los principios, para tenerlos en mente y ver cómo están actuando. Entonces, esto les va a quedar mucho más claro cuando vayan relacionando lo que van haciendo dentro de esa materia, que es donde van a ver más en profundidad todos esos conceptos de costo, gasto y demás. ¿Ya? Bueno, a ver, ejercicio. Vámonos a ver quiénes estaban con el F. Verónica Gómez, ¿está? Presente, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Me envió, ¿no? Sí. Ana Marioli Guanaco. ¿Está? Federico Guarachi. Presente, Lisa, buenas noches.
Buenas noches. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir los resultados de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea en parte administrativa, legales o fiscales. Ya, básicamente eso, ¿no? Pero lo que podemos rescatar de aquí es el tiempo en tiempo. O sea, entre periodos de tiempo, ¿no? Vamos a ver qué dice el otro compañero. Actividades. Ya, es una condición que los ejercicios de igualdad, es una condición que los ejercicios de igual duración, porque los resultados, tienen que ser iguales. Es una condición que los ejercicios tengan, debe ser, ¿no? Tengan igual duración para que los resultados sean iguales, algo así, ¿no? Ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales y otros. Ya. Bueno, a ver, técnicamente vamos a ver qué nos dice. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones administrativas, legales, bla, bla, bla. Ustedes me han copiado nomás, pero ¿qué ha pasado? Que expresen algo más. A ver, en el esquema siguiente se puede apreciar la forma de distribución del tiempo que puede ser para el efecto mensual. Esto ya es un ejemplo de este libro, ¿no? Pueden ser mensuales, semestrales o anuales, siempre dependiendo del criterio de análisis, medición y comparación. Bueno, es por este principio por el cual nosotros realizamos estados financieros de diferentes tiempos, ¿no? Por ejemplo, cada año hay un inicio de gestión y un cierre de gestión, en el cual se hace un balance inicial y un balance final. ¿Para qué? Para comparar la evolución de las cuentas y del manejo contable dentro de esos periodos de tiempo, ¿no? Y esos periodos de tiempo no van a ser necesariamente anuales, pueden ser mensuales, hasta diarios pueden ser, ¿no? ¿Y para qué? Dice, para satisfacer razones de administración. Por ejemplo, o sea, la administración, ¿quiénes son? Son los jefes, ¿no? Los gerentes, todo eso. Administración, digamos, dice, cada semana quiero un balance general. Entonces el contador va a tener que cada semana presentar un balance general. ¿Por qué? Porque bueno, al jefe le interesa saber a cada semana cómo está evolucionando. O quizás el estado de resultados. Cada semana quiero ver el estado de resultados. Que se nos dice si hay utilidad, ¿no es cierto? Para ver si es que en los periodos de tiempo semanales hay utilidad o estamos mejorando o estamos empeorando. Entonces se puede dar esa situación. Legales, por ejemplo, en el tema de impuestos. O legales en el tema, en este caso, de algunos requisitos, digamos, judiciales que la empresa necesite cubrir, que ellos nos van a pedir, digamos, cada 6 meses, cada 3 meses, cada 9 meses o cada año. ¿No? Esto viene por temas ya sea judiciales o temas en los cuales nuestro rubro está envuelto en dentro de una agrupación la cual se requiere enviar informes. Como los bancos, por ejemplo, ¿no? Los bancos tienen su entidad reguladora, la ASFI. Entonces, esta puede pedirles que envíen informes contables, ya sea mensual, semanal, ¿no? Entonces, los contadores tienen que estar prestos a realizar ese tipo de información en el tiempo que se les pide. Fiscales, en este caso, vienen los impuestos, ¿no? Lo que nos pide impuestos nacionales. Por ejemplo, para los que están inscritos en el régimen general, las empresas inscritas en ese régimen, el IUE, el IVA mensualmente, ¿no? El IVA, el IT, básicamente esos. Anualmente el IUE.
¿no? Tenemos que presentar los estados de resultados, los balances generales, todo eso para determinar el IUE y todo ello, ¿no? Entonces, por un requisito fiscal. O para cumplir con compromisos financieros, etcétera. Por ejemplo, para los compromisos financieros tienen que ver cuando uno quiere obtener crédito, ¿no? En entidades bancarias. Ellos piden también así informes para saber el estado de situación de la empresa y si puede solventar posteriormente el pago de las cuotas por los créditos. Entonces, ejercicio se trata de eso, es del tiempo. Es el tiempo, por eso dice el resultado de la gestión de tiempo en tiempo. Ya, cuando hablamos de ejercicio es lo que podríamos decir, digamos, periodos o dentro de una medida temporal, años, meses, semestres, todo eso, ¿no? A eso se refiere el ejercicio. A ver, sigamos, el devengado, ¿quién nos tocaba? Devengado. Sonia y Baza, ¿están? Presente, licenciado. Ya. Cristian Lauren. ¿Está? Bueno. Mariela Loaiza. Presente, licenciado. Ya. Me han debido enviar, ¿no? Sonia y Baza. Licenciado, una consulta. Sí. Usted está llamándome entre la lista. ¿La lista está por orden alfabética, mediante apellido, o está así mediante la otra clase, llamo? Está por apellido. Sí, porque en el primero. Pero de mí es la L. Al principio L, materialidad. L. Falta. Ah, porque ahí no me veo yo. Usted, pero, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre y apellido? Juan Gerardo Armijo. Ah, sí, está al final. Ah, ya. Pero igual junto con L soy, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ya, gracias. Ya. A ver. Entonces, ¿qué dicen nuestros compañeros? Principio del devengado. Ya, este principio es bastante importante. Es bastante importante. El principio del devengado es una de las cuentas anuales que tiene una empresa que refleja con claridad el patrimonio, el estado financiero y los resultados económicos conseguidos en el periodo imputado, los gastos e ingresos sin importar el momento de su cobro o pago. Es más, el principio de devengado asegura que en que cada año contable la empresa lleve a la cuenta los resultados. Vamos por ahí, pero falta. Falta. A ver, veamos qué nos dice el otro compañero. Devengado. Cuando las cuentas a finales de año de una empresa deben mostrar el patrimonio que tiene, tomando en cuenta los gastos e ingresos hechos, sin tomar el tiempo al momento de cobrar o pagar. Se debe contabilizar en el momento, aunque, ¿qué dice? Aunque falte cobrar o pagar, debe ser, ¿no? Ya. ¿Qué es lo importante del devengado? El devengado es bastante importante este principio. Además, tiene que ver con los tipos de contabilidad, que es algo que no está expresado en los principios, pero podemos relacionar. Hay dos formas de realizar la contabilidad. Ahorita vamos a poner por aquí, tengo una diapositiva. Ya. Hay dos bases para realizar la contabilidad.
la base en efectivo y la base en devengado. ¿Ya? La base en efectivo es una forma que ya no se utiliza prácticamente, o se utiliza en algunos casos muy especiales. Y la base en devengado es la que se utiliza cotidianamente o generalmente, porque es la más conveniente para reflejar en nuestros estados de resultados. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver ahora técnicamente qué nos dice el principio. Ya, nos dice que las variaciones patrimoniales deben considerarse para establecer el resultado económico, Son las que competen a un ejercicio, sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Ya, básicamente lo que dice es que nosotros debemos registrar las actividades sin importar si es que se ha cobrado o pagado en efectivo. Ya, aquí vamos a hacer un poquito de hincapié en algo. Gracias al principio del vengado, o de esta forma de realizar la contabilidad en base del devengado, es que nosotros tenemos las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, ¿no? Que son dos tipos de cuentas. ¿Dónde está mi plan de cuentas? Gracias al devengado es que nosotros tenemos estos grupos. Las cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a largo plazo, y las cuentas por pagar. Cuentas por pagar a largo plazo y todo eso. Todo lo que signifique que estamos retardando el tiempo para hacerlo efectivo es gracias al devengado. Porque el devengado lo que nos dice es eso, ¿no? Son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. En este tipo de base, nosotros cuando registramos, por ejemplo, decimos, compramos mercadería por valor de 1,000 bolivianos. Hoy día, digamos, ¿no? El 2 de marzo del 2022. Mediante préstamo a 30 días. 30 días. Entonces, esto en la práctica, ¿qué significa? Que me están vendiendo productos por un valor de 1,000 bolivianos, pero yo todavía no estoy pagando en este día, ¿no? El 2 de marzo. Voy a pagar 30, de aquí a 30 días, dice. O sea, voy a pagar el 2 de abril. Ahí es cuando recién el dinero en efectivo voy a entregar. Por eso es que nosotros hacemos el asiento. Digamos, aquí recibimos mercadería en el debe por los 1,000 bolivianos contra una cuenta por pagar, ¿no es cierto? 1,000 bolivianos. El debe, es el haber. Bueno, obviamente aquí debería haber impuestos, algunas otras cosas, pero ya básicamente esta es, ¿no?, nuestra transacción. Me están dando mercadería por 1,000 bolivianos, pero yo todavía no estoy dando efectivo, sino que estoy haciendo una cuenta por pagar. Esto en fecha 2 de marzo. El día que yo pague, lo que va a ocurrir es que voy a dar de baja, ¿no?, esa cuenta por pagar. Entonces el 2 de abril ya tengo registrado mi cuenta por pagar, va a ser al revés, ¿no? Voy a dar cuenta por pagar, los 1,000 bolivianos contra una cuenta de efectivo, bancos, caja, lo que sea. Entonces aquí se ha hecho efectivo el pago, ¿no? Aquí sí ha salido dinero recién. El devengado es lo que nos permite hacer esto. El que registremos, aunque ya nos hayan entregado la mercadería, lo que sea, registremos en el día, en el momento en que nos dan esa mercadería y nos generamos una obligación. Hacia el corto, mediano, largo plazo, lo que sea. Y posteriormente sí hacemos efectivo el pago de esa obligación. En la base por efectivo esto no existiría. En la contabilidad en base efectivo no existiría este tipo de transacción. Sería directo el registro de cuando hacemos el pago efectivo.
Entonces, para este mismo caso, en base efectivo, lo que ocurriría es que el 2 de marzo recién registraría. 2 de marzo, digamos, mercadería. A pesar de que la mercadería ya me entregaron el 2 de abril, recién haría este registro a pesar de que la mercadería ya me entregaron el 2 de marzo. ¿No? Contra caja. Entonces, el conocer el devengado es muy importante para la contabilidad, porque hay otra forma de hacerlo mediante base de efectivo, pero como podemos ver, tiene sus contras, ¿no? El realizar de esta forma. Porque no estoy registrando en el momento en que me entregan la mercadería y posteriormente la efectivización, sino que simplemente registro cuando se hace efectivo. ¿Ya? Entonces, ese principio del devengado siempre ténganlo en cuenta, porque van a escuchar a lo largo de su vida devengado, y es muy importante conocer ese concepto. Dígame, Milenka. La consulta era, en el caso de los servicios básicos, vienen, ¿no es cierto?, las notificaciones a inicio de mes. Sí. Y a razón de que, digamos, este caso sería devengado, ¿no? El término adecuado. Nos están cobrando ya a principio de mes, lo que no sabemos si en consumo será eso. ¿Y cómo se registraría eso también? Igual, ¿no? Es una figura similar. Claro. El caso. Por eso, o sea, gracias al devengado es que entran las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar. Por ejemplo, si nosotros daríamos un servicio y todos los meses, digamos el servicio de alquiler, tenemos alquilado algo y todos los meses tiene que pagarme un monto, pero me paga, digamos, entre el 5 y el 10. Yo puedo agarrar y el primero digamos, del mes de marzo, ya lo devengo, ¿no? Ya digo, tengo una cuenta por cobrar. Cobrar. Los 1,000 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el servicio de alquiler. Un ingreso, 1,000 bolivianos. Aunque no me esté pagando, ¿no es cierto? No sé todavía cuándo me va a pagar. Pero ya él viene, digamos, la persona a la que le hemos alquilado viene en fecha 9. El 9 de marzo. Entonces lo que hacemos es dar de baja esa cuenta por cobrar que habíamos tenido, ¿no? Y se va a volver un ingreso a caja. Nos va a dar los 1,000 bolivianos, eso entra a caja. ¿Por qué? Por la cuenta por cobrar que ya habíamos antes devengado. Mira, esto no hubiéramos podido hacer en base efectivo. En base en efectivo, registraríamos directamente el día que viene a darnos el efectivo, a darnos el dinero. O sea, el 9 de marzo, sería caja contra alquiler. No intervienen cuentas por cobrar. El devengado es el que nos genera, digamos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y todo lo que tenga ese uso, esa dinámica. Está bien, tengo claro el concepto de vengado, sí me lo enseñaron en contabilidad 1, pero bueno, sí, el ejemplo que le daba es ese, ¿no? De los servicios cuando ya vienen el mes como anticipado, y no sé cómo calcularán también eso, ¿no? O será por un corte que tienen de pronto es del por el 10 al corte. 10. Por el corte. No es el mes completo. Hay algunos costos que son fijos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, este alquiler, si cada mes nos paga 1,000, esto no varía, ¿no? Claro. Ahora, claro, si es por servicio, digamos, energía eléctrica, así donde vienen y revisan, ¿no es cierto? Entonces tienen cortes, ¿no? Y a partir de ese corte es que hacen el cálculo. Esta figura se aplicaría a un crédito también, de pronto en mercadería. Claro, Sí, ¿no? aquí por ejemplo hicimos pues, en mercadería, ya. cuenta por pagar, ¿no es cierto? Sí, Si tengo sí. una cuenta por pagar a 30 días y el pasado es 30 días o antes cuando pague, doy de baja esa mi cuenta por pagar, ¿no? Claro. Que es algo que en base en efectivo no podríamos realizar, porque en base en efectivo nos dice que registremos sí o sí cuando el dinero ingresa o sale. En cambio, el devengado nos permite hacer los registros sin importar si es que se ha cobrado o pagado, como dice, ¿no? Ahí textualmente. ¿Ya? Entonces,
denle este concepto es bastante importante y se usa mucho. Bueno, ya no nos da el tiempo para el resto, ¿no? Pero por lo menos la asistencia les tomaré a los que me faltan. A ver, ¿dónde estamos? Janet Mamani, ¿está? No está. Ingeniero presente. Ah, está. Vladimir Mamani. No está. Ya. Samuel Mamani. Tampoco está. Juan Daniel Martínez. Presente, ingeniero. Ya. Jessica Mejía. No está. Roxana Mollo. Ay, sí no está entrando. Roxana Mollo no está. Juan Javier Oñoja. Presente, licenciado. Gladys Orco Oyola. Presente, licenciado. Noemí Silvia Quispe. Lice, buenas noches, presente. Celestina Ruiz. No está Celestina. Oscar Tarqui. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Isban Bacaflores. No está. Gilberto Ventura. Buenas noches, licenciado. Presente. Trefina Zamudio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. David Coro. No está David Coro. Cristian Reinaldo Flores. Presente, licenciado. Juan Armijo. Me dijo que estaba, ¿no? Presente, licenciado. Y Milenka. Presente. Ya. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo recién me estoy incorporando al curso. La licenciada Fabiana recién hoy día me agregó. Ah, ya. Sí, ¿quiénes no están en mi listado? Jesús dice que es. Sí, Ramos Conde Jesús Manueles. Jesús Manuel Ramos Conde. ¿Alguien más? Dicen buenas noches. Yo tampoco no estoy en la lista. Claudia Aguilar. Ya, ustedes recién están incorporados. Claudia Aguilar. Claudia Sonia Aguilar Aguilares. Ya, ¿quién más? Licenciado, una consulta, buenas noches. Sí. Dicen, a mí creo que me ha llamado hace rato, dicen, creo que no lo escuché, dicen. Estaba teniendo señal mala. ¿Cuál es su nombre? Mamá ni marca. Marca Samuel. Sí, yo ya le presenté, dicen. Pero estaba teniendo señal mala, dicen, no pude prender el micrófono. Ah, ¿envió? Sí, dicen envié, solo que no pude prender mi micrófono, dicen. Ya. ¿Quién más? Bueno, entonces repasen esto de las normas, es importante que quede en su mente lo de las normas. Y bueno, mañana la siguiente clase acabamos, ¿no? Con los que nos faltaban unos cuantitos y vamos avanzando más en materia. ¿Ya? Si no hay ninguna otra, entonces nos vemos el siguiente miércoles. Ya, se va a dividir en dos, ¿no? Por la cantidad de estudiantes, la mitad tendrían que venir la siguiente semana presencial, los otros van a pasar virtual y así, intercalando. Bueno, entonces que tengan buena noche. Nos vemos.
Chau, chau. Hola, licenciado, hasta luego. Hasta mañana, Lice. Chau. Licenciado, disculpe sobre esta tarea con y cómo debo realizarlo. ¿Tengo oportunidad todavía para hacerlo o ya no? Ah, los que decían están, ¿no? Ya, Jesús y Claudia. Ya. Sí, igual escriben del L y el M, puede ser, ¿no? El punto L y el punto M de los principios. Y me envían. ¿Ya? Está bien, licenciado. L. Bueno, chau, chau. Lo corto.